2026 comenzó, pero de manera tremenda, con hechos impresionantes que nunca pues suponíamos que iban a suceder, no solamente en materia política. El 3 de enero pues se produjo la invasión de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores. Pero también comenzó un año con nuevas perspectivas económicas y con nuevos escenarios económicos. A fondo ha decidido pues empezar a escudriñar cuál es el escenario económico para este 2026, pero sobre todo eh, relacionado con el tema de la equidad. Uno de los problemas más grandes que ha tenido Colombia ha sido la inequidad. Y para entender qué pasa con todas las medidas que se están planteando, no solamente con el aumento del salario mínimo, sino también con los decretos que tienen que ver con la emergencia económica y entender cómo afecta realmente a la economía y al bolsillo de los colombianos, pues hemos decidido invitar a Leopoldo Ferguson. Ustedes lo conocen, es un profesor, investigador de la Universidad de los Andes. Él va a estar por primera vez, vamos a estrenar con él el nuevo estudio de A Fondo. Bienvenido, Leopoldo. Gracias, María Jimena, por la invitación. Qué gusto estar acá. Bueno, ¿por qué no comenzamos diciendo la importancia de mirar lo que va a pasar en la economía a partir de todos los cambios que estamos planteando, relacionado todo con el tema de la inequidad, o sea, de las políticas que tienen que ver con la equidad? ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que es fundamental porque Colombia es un país desigual, de los más desiguales, de una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces es un tema que nos preocupa mucho, que creo que tiene muchos costos para todos. Es decir, en las sociedades extremadamente desiguales como la colombiana, no solamente pierden las personas que tienen pocos recursos, eso es obvio, sino que incluso las personas con relativamente mayor riqueza también sufren porque hay efectos para la sociedad entera de que la sociedad sea tan desigual y sobre todo tan segregada, tan dividida en grupos sociales que interactúan difícilmente entre ellos en condiciones de igualdad y horizontales. Entonces yo creo que son unos problemas muy de fondo de Colombia, que ciertamente ha traído al debate este gobierno, pero que no creo que se vaya a ir del debate, por más de que haya un cambio en la orientación del gobierno en este año de elecciones, Sí. o no, creo que es un tema que va a persistir en la agenda porque es una preocupación importante y es una de las razones profundas por las cuales la economía y la sociedad colombiana no funcionan tan bien como quisiéramos. Y por supuesto en la agenda, por ejemplo ahora con la decisión de un aumento agresivo del salario mínimo, está en el debate público cuáles son las cosas que se pueden hacer para reducir la desigualdad, cuáles pueden tener buenas intenciones pero malos resultados. Y entonces pues yo creo que es bienvenido que eso esté en el debate, pero no es un problema de fácil solución. A ver, ¿cuáles son realmente pues los escenarios que se crean a partir de esta decisión del aumento del salario mínimo al 23%, que supera incluso el aumento que hizo Lula en Brasil y desde luego también el que hizo en su momento López Obrador en México? ¿Cómo queda ese escenario? ¿Cuáles son los pros y los contras de lo que sucedió a partir de esta decisión que tomó a final de diciembre el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que lo primero es ponerlo en perspectiva y reconocer que es un aumento que históricamente pues desborda todos los registros que tenemos, digamos 23% nominal, es decir, 23% en términos de pesos constantes y sonantes, en términos reales, dado que la inflación está entre niveles del 5 y se espera que este año pueda estar del 6, es básicamente 4 veces la inflación. Entonces es un incremento en términos reales muy elevado. Eso puede tener cosas positivas y negativas. Digamos, yo creo que hay que reconocer que los efectos del salario mínimo son complejos. Digamos, no hay un dogma de que siempre van a ser negativos, pero sí es un aumento muy elevado que por lo menos genera temor de que los potenciales costos se expresen esta vez y se expresen de forma fuerte. Entonces hay varios. Uno, primero para destacar, es que el aumento del salario mínimo en un país con el contexto como el colombiano, donde ya más de la mitad de las personas son informales y donde muchos de los informales y muchas personas de hecho no ganan un salario mínimo, puede tener un efecto en el mercado laboral negativo de precarizar aún más el empleo.
Sí. Entonces puede hacer aún más difícil generar esos empleos que logran pagar el salario mínimo más, y entonces puede llevar a la gente a la informalidad o al empleo parcial o en el peor de los casos al desempleo. Pero también hay unos efectos que no son solamente el mercado laboral, sino efectos adicionales en otras áreas de la economía. Sí. Por ejemplo, el efecto fiscal es un efecto que preocupa. En parte porque el gobierno paga salarios, tiene trabajadores. Sí, Ese pero- efecto no es despreciable, pero no es el principal. El efecto más importante fiscal es que las pensiones en Colombia no pueden ser inferiores a un salario A mínimo. un salario mínimo. Y de exacto. hecho hay cerca de 1 millón de pensionados que están pensionados con un salario mínimo y se han vuelto pues ahora 23% más caros, en términos reales cerca de un 18% más costosos. Y eso en un escenario en donde ya la situación fiscal Es en difícil Colombia, en como Colombia. hablamos la última vez que estuvimos conversando acá, Es es una difícil. situación fiscal compleja. Entonces, los posibles efectos en el mercado laboral y los posibles efectos fiscales son quizás los dos temores más grandes que hay por un aumento tan agresivo del salario mínimo. Pero una pregunta, ¿todo esto no se hubiera podido evitar de alguna manera si se concerta, como existe pues ese espacio y digamos, ese planteamiento que es cuando los gremios se sientan, vienen los sindicatos y el gobierno en esta mesa, en donde pues no hubo concertación? ¿Y qué pedían los sindicatos? Un aumento del 16, creo que era. ¿Y qué hizo o qué dijeron los empresarios? No hacemos un aumento de 16, no hubo acuerdo. Pregunto, por ejemplo, ¿no hubiera sido mejor una negociación en esa mesa que está precisamente para buscar un consenso? Sí, que yo creo que es deseable. Llevamos varios años en los cuales ha sido Sí, difícil llegar ha a ese sido. consenso, entonces hay que pensar en el mecanismo que está pasando para que realmente se llegue a un consenso. Y es sin duda sorprendente que aquello a lo que llegó el gobierno esté por fuera de incluso lo que estaba Sí, discutiendo con las los partes, sindicatos y con los las sindicatos. partes, sí. Seguramente es que el gobierno quería pues llegar a esa cifra simbólica de que el salario llega a 2 millones de pesos cerrados y entonces pues lograr ese mensaje político, decir estoy preocupado por las personas que ganan un salario mínimo en Colombia y quiero pues aportar de una forma significativa al bienestar de esas personas. Yo creo que, volviendo al tema de los pros y los contras, hablamos un poquito de los contras, el gobierno está, digamos, confiando en los pros. Y pueden existir, digamos, en ciertos contextos, en ciertos mercados laborales y en ciertos contextos de funcionamiento de la economía, un aumento elevado del salario mínimo Pues pasó en Brasil. puede tener beneficios ¿O importantes. qué pasó en Brasil? Digamos, es difícil comparar con otros lugares, ahí está precisamente la dificultad. Pero digamos, antes de decir qué podría pasar en Colombia, pensemos cuáles pueden ser los efectos positivos. Okay. Uno primero es que no siempre un aumento del salario mínimo se traduce en desempleo, porque los mercados laborales no funcionan de forma perfecta. A veces hay poder de mercado, poder de negocio, que se traduce en poder de negociación de los empleadores. Y cuando eso sucede, entonces muchas veces el aporte que los trabajadores hacen al valor de la producción supera lo que reciben de salario. Y entonces lo que uno hace cuando obliga a los empresarios a pagarle mayor salario a los trabajadores es obligarles a reducir sus rentas, pero los empresarios no van a querer prescindir de esos trabajadores porque siguen siendo trabajadores que están aportando más que lo que yo les estaba pagando. Y de hecho hay alguna evidencia para países como los Estados Unidos, en donde en algunos mercados se han subido los salarios mínimos y no ha caído el nivel de empleo. También tenemos evidencia, por ejemplo, mi colega Nicolás de Rú en Colombia, que muestra que en efecto algunos de los mercados laborales en Colombia funcionan con ese poder que los economistas llamamos oligopólico, es decir, son pocos los empleadores que van a comprar el servicio de trabajo, a demandar empleo, y por lo tanto tienen un poder de negociación, tienen un poder de mercado que implicaría que si los obligo a pagar un salario más alto, lo van a poder hacer sin necesariamente despedir trabajadores. Entonces, ese efecto puede existir. El gobierno también habla de otros efectos positivos, como por ejemplo el hecho de que un salario mínimo más elevado podría estimular la demanda porque le da salario, le da ingresos a personas que básicamente no tenían. Pues no tenían y viven muy del día a día. Entonces es un ingreso que se traduce en alto porcentaje a consumo. Y finalmente también puede haber incluso reorganización de la oferta laboral. Una familia que de pronto tenía 3 personas trabajando con el salario mínimo, quizás ahora puede vivir con 2 y el que estaba trabajando postergando unos estudios más bien se va a estudiar. Entonces
Los efectos en la economía son muy complejos. No es, exacto, no hay una cosa que diga es así. No es un dogma. No es un dogma que el salario mínimo crece y siempre Pero vamos a fíjese ver que efectos hay esta negativos. discusión porque muchos ya la toman como dogma y dicen, no, esto es el desastre, esto va a causar un desempleo, aumento de la informalidad, aumento del desempleo, en fin, tampoco es así. Pues yo me temo que ¿Qué va a pasar? ahora poniendo en balanza los pros y los contras, Sí. me temo que esta vez al gobierno sí se le ha ido la mano. No es una decisión prudente, es una decisión en donde es un aumento que es un choque para el aparato productivo bastante desafiante y en donde si bien podríamos tratar de ver esto bajo los lentes optimistas y decir sí, pero hay poder de mercado en los mercados laborales, los empresarios pueden aguantar sin despedir trabajadores, de hecho es lo que quisieran hacer porque lo único que hicimos fue redistribuir un poco las ganancias de lo que se produce en una empresa, de las rentas de los dueños hacia los trabajadores, todas esas visiones optimistas que dijo, el incremento en la demanda agregada. Uno podría tratar de aferrarse a eso, pero yo pienso que con un incremento tan elevado son muchos más ciertos en este momento los costos que los beneficios. Yo he sido en general, digamos, defensor de la idea de que en una sociedad tan desigual como estábamos hablando al inicio, hay que mejorar tenemos que pensar en formas de darle mayor de poder de negociación a los trabajadores que tienen condiciones precarias. Pero con un efecto tan grande me temo que los costos van a pesar más que los beneficios. Y otro punto importante que tiene que ver con la razón por la cual creo que en este caso nos van a pesar más los costos-beneficios es que las cifras que yo decía al comienzo, igual es un salario mínimo que cada vez es menos mínimo. La mayoría de los colombianos no ganan ese salario mínimo. Sí, la mayoría no, es cierto. Entonces, sí, solamente. Eso es un lío porque no se trata de proponer que haya un salario mínimo tan bajito que sea absolutamente irrelevante. Esa no es la idea. Si uno pone un salario mínimo, precisamente es para forzar a darle un cierto poder de negociación a los trabajadores y que puedan mejorar su nivel de vida. Pero cuando las normas que establecemos son tan lejanas de la realidad, y lo que estamos haciendo es alejando aún más en este momento la norma de lo que es la realidad para muchos colombianos, se empiezan a volver en cierto sentido un saludo a la bandera y se pierde la propia capacidad del Estado para tener una herramienta de regulación del mercado de trabajo y hacer cumplir sus preceptos y sus pretensiones. Entonces yo, digamos, soy partidario de pensar en las condiciones o en las políticas para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también creo que la economía, digamos, hay que evaluar todos sus efectos en la economía y que ir con mayor prudencia hubiera sido más sensato. Pero también no solamente tenemos digamos, nuevo escenario a partir de esta medida que es la subida 23% en el salario mínimo, sino que eso vino de la mano de un decreto, que muchos dicen que es un decreto a través del cual se mete la reforma tributaria que no pasó en el Congreso. Y en ese decreto pues se le aumentan los impuestos a las empresas, en fin, y la pregunta es, bueno, esto es una fórmula que ya existe, la aprobó otra vez Lula, la aprobó López Obrador, es suba impuestos y suba el salario mínimo. ¿Qué implicación tiene esta decisión de Gustavo Petro de meter este decreto de emergencia económica en materia de equidad en un país tan desigual como Colombia? A ver, yo creo en época electoral, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que pues aquí hay efectos un poquito contradictorios de cada una de estas medidas. Creo que si vamos al salario mínimo es una decisión que por las razones que mencioné me parece económicamente temeraria, pero es políticamente súper comprensible, ¿no? Políticamente le da un retorno importante al gobierno porque pues seduce de forma inmediata a aquellos que se ganan el salario mínimo, seduce de forma inmediata a aquellos que tienen una pensión igual a un salario mínimo. Es más, como el incremento es del 23%, también seduce a un porcentaje de personas que ganan entre 1 y 1.23 salarios mínimos, a quienes también hay que subirles el salario para que sigan cumpliendo con la condición de ser mínimo, o incluso ellos van a negociar, bueno, si el mínimo subió esto, yo ahora voy a empezar a ganar el mínimo, yo quiero ganar un poquito más. Sí. Entonces, pues seduce y mejora la condición de un conjunto de personas. Entonces, para contestar la pregunta, primero el salario mínimo, ahorita entramos a lo del decreto, su impacto en equidad es complejo. Uno podría decir, entre asalariados podría mejorar la equidad. Entre aquellos que son asalariados, porque le va a mejorar el salario a quienes ganan los menores niveles de salario.
Entonces, no tengo la cifra ahorita, pero digamos, más o menos la fuerza laboral en Colombia son unos 20 y pico millones de personas, pero de los cuales 11 millones de personas ganan menos de un salario mínimo y más o menos un 2 y pucho millones de personas ganan el salario mínimo. Yo creo que hay que tener en cuenta no solamente ese 2 y pucho que ha salido por ahí en las cuentas de las personas, sino los que ganan 1 y también hasta 1.23 que no salarios llegan, mínimos. claro. ¿No? Eso nos da pues un orden de magnitud de la gente que se está beneficiando con esto y que puede en efecto reducir en algún grado la desigualdad entre asalariados. Pero es que esa no es la única preocupación que nos, no es la única desigualdad que nos preocupa. Y no sé si es la que más nos preocupa. O sea, es una importante fuente de desigualdad el hecho que haya trabajadores con salarios muy modestos no sean, que son pues difíciles para una familia sobrevivir con ellos, como es el caso de un salario mínimo. Pero también está la desigualdad entre esos asalariados y de quienes no pueden ser asalariados, tienen su empleo, o sea, trabajan menos horas de lo que quisieran o son informales. Y esa desigualdad se podría exacerbar con una medida como estas si priman los costos o los contras de los que hablamos antes. Y con un incremento tan grande es posible que los contras sí se manifiesten en este caso y no solamente sean pros. Entonces, esa desigualdad, el efecto de desigualdad es complejo. Menos entre asalariados, pero quizás más entre asalariados y otros. Y otros como informales. Como los informales o como subempleados. Subempleados quiere decir personas que trabajan menos de lo que quisieran realmente trabajar. Entonces, que de pronto les toca, antes tenían un trabajo de tiempo completo con un salario mínimo, ahora le dicen, mire, ya no lo puedo contratar con tiempo completo con salario mínimo, yo ahora lo voy a hacer es un contrato de tiempo parcial porque pues no puedo hacer eso y las otras tareas las que usted estaba a cargo las voy a manejar de tal o cual manera. Ese tipo de cosas pueden pasar en la medida en que los empresarios no puedan lidiar con estos costos. Sí, ¿no? Eso está pasando ya, claro. Y tú decías lo regional. En el tema regional, el salario mínimo es relevante porque hay una cosa que pasa en Colombia, es que el salario mínimo es nacional, pero las economías locales y regionales son muy distintas. Entonces, una cosa es para un empresario en Bogotá poder pagar el salario mínimo, otra cosa es en la ruralidad. Si vamos, por ejemplo, a informalidad, la informalidad total nacional es 55%, pero en la ruralidad es 83%. Claro, y ahí la reacción de los gobernadores y alcaldes frente a muchas de las medidas, incluida esta, de aumentar el salario mínimo 23%. Ellos han dicho, nosotros vamos a mirar nuestras finanzas y no nos dan. Muchos de ellos han dicho eso. Y ahí empieza una discusión, ¿no es verdad también? Una desigualdad evidente, como dices tú, que está en las cifras. La informalidad es mucho más grande, desde luego en los territorios, en los lugares donde no ha llegado el Estado, que tienen que ver con muchos de esos departamentos y de esas alcaldías. ¿Qué significa entonces en términos nacionales esas medidas que está tomando el presidente Gustavo Petro? Entonces pasa con la emergencia. Con la emergencia económica. Sí, entonces con la emergencia digamos, son unos decretos que tienen un ánimo fiscalista, es decir, el reconocimiento de que necesitan recaudar impuestos porque estamos enfrentando una situación fiscal complicada y además el gobierno quiere quedarse sin plata en año electoral, ¿no? Entonces, evidentemente el gobierno... Y no tiene caja, ¿no? Sí, pero quiere poder tener recursos, especialmente en un año electoral. Entonces, son medidas que tienen esa pretensión y algunas de las cuales uno podría defender. Por ejemplo, el ponerle más impuestos a los licores y a los cigarrillos, que es parte de la pelea con los gobernadores. Con los gobernadores que están desesperados. No, porque esa plata va para otra cosa. Claro, les preocupa que eso reduzca el consumo y como ellos también dependen de impuestos sobre estos bienes para su financiación, les preocupa que eso les reduzca por esa vía el recaudo. Ahora, eso es una paradoja porque precisamente es buena idea que se reduzca el consumo de esos, esos bienes bienes de pecado, como se les suele llamar a veces, digamos, bienes que tienen costos para salud pública, etc. Entonces hay una pelea, yo creo que es una pelea fundamentalmente pues, política también. Yo no puedo pronunciarme con autoridad sobre el tema legal, pero yo me imaginaría que no es defendible legalmente que los gobernadores digan que no les gustó esto y entonces no lo van a aplicar. Otra cosa es que tengan razón a la postre y el decreto de emergencia resulte inconstitucional, cosa que me parece bastante posible pensando en los argumentos económicos. Porque desde el punto de vista económico, para poder argumentar que les tocó hacer esta emergencia,
tendrían que decir que la realidad económica fue una cosa inesperada, sobreviniente, que ocurrió y no se la esperaban y entonces les tocó acudir la Y emergencia. resulta que Y no. no, el problema fiscal está recontra mega diagnosticado desde hace mucho tiempo y Mm, no es una situación pues eh, sí. de emergencia como si estuviéramos en una pandemia o cosa similar, ¿no? Ujú, Em, de manera que yo creo que aún si tienen razón en que la Corte finalmente va a decir que el decreto no es válido, ujú, no veo que deban ellos entonces decir nosotros no cumplimos la ley, pues para eso está la Corte y lo hará. Es mi percepción, pero seguramente un abogado podrá decir esto ujú. con mucha mayor claridad y certeza. Entonces yo veo pues que hay una pelea política, digamos que también se enmarca en medio de la disputa de un año que Es en la donde todo primera lo vez político que es hay. particularmente Pero exacerbado. esa pelea tiene que ver, yo creo que también tiene que ver con una desigualdad ya no económica, sino política que ha habido históricamente en este país, ¿no? Entre el centralismo y las regiones, y los departamentos y los municipios, ¿no? Que eso se está empezando a ver. Eh, Evidentemente todavía no sabemos si van digamos, si todo lo que ha hecho las últimas medidas económicas, como por ejemplo esta del decreto de emergencia económica, la va a tumbar la Corte o no, pero más allá de eso, bueno, estamos planteando los escenarios que supone estas nuevas medidas. En términos, digamos, realmente de lo que sucede en Colombia cuando uno habla de desigualdad, ¿cuáles son realmente los puntos nodales de esa desigualdad? Ustedes tienen un estudio que han hecho precisamente en los Andes y atan mucho esa desigualdad o esos escenarios tan precisos de desigualdad a- al tema del estatus social y esta estratificación que para nosotros es casi normal, ¿no? Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ujú. pero que es realmente muy colombiana. ¿Por qué no hablamos sobre eso? Que yo creo que es en el fondo el tema más complicado y el que nos lleva al fondo, ahí sí es cierto, a fondo en Ajá. el tema de la inequidad en Colombia. Sí, yo creo que ahorita aterrizo en el estudio, pero para mencionar precisamente esas razones de fondo. Sí. Colombia, como otros países de la región, es un país supremamente desigual por una herencia histórica de una sociedad fuertemente jerarquizada que es tercamente persistente, ¿no? Y entonces esa decisión, esa división en estratos que tenemos hoy en día, pues obviamente no es lo Sí, mismo, pero tampoco es tan distinta de la división en capas sociales que ¿qué teníamos en hay? la época de la colonia, muy Sí, diferenciada entre el español, el criollo, el mestizo, el indígena, el ya. negro. Hoy en día tenemos otro tipo de división entre estratos sociales, Mm. pues que lamentablemente esa política de focalización de subsidios dio a Que los era para estratos eso, domiciliarios que era para focalizar exacto. subsidios se volvió una manera de expresar culturalmente de forma muy clara, Sí, sí, aquí hay una división entre estratos, ¿no? exacto. Y hay unos grupos de la sociedad y otros y están como aparte. Y Sí. esa es otra cosa, yo creo que detrás de una, digamos, hay muchas razones económicas que podríamos hablar, pero para aterrizar en el estudio tiene que ver con unos temas más culturales que aquí en A Fondo tuvieron ustedes la oportunidad de hablar con María José Hablamos. Álvarez y Paula Pinzón. He Ujú, aprendido mucho del trabajo de María José sobre este tema. ujú, ujú. Termina redundando en expresiones culturales que refuerzan la desigualdad. Entonces, cuando tenemos una sociedad que no solamente es desigual, sino es segregada, estamos Ujú. en grupos distintos que no se encuentran entre sí, en donde quien no está, digamos, conforme con la opción pública de educación, pues no le importa porque se segrega la educación privada y entonces eso quiere Mm. decir que uno desde chiquito no se Eso, mezcla entre clases sí. sociales y ese mismo ejemplo que acabo de dar con la educación ocurre con la seguridad, Mm. entonces si uno no le gustó la seguridad que ofrecen las fuerzas de policía y las fuerzas del orden del país, de pronto hace desde un ejército armado con todas las consecuencias horribles que conocemos en este país, hasta en las ciudades, pues vivo en un conjunto cerrado, tengo celebraduría privada, ese Ujú. tipo de cosas, y nos vamos segregando geográficamente, socialmente, en las interacciones, Ujú. y eso termina generando expresiones culturales que son reflejo, pero también causa de la desigualdad. Ujú. Eh, María José estudió esto en el contexto de los estudiantes De, que han logrado ser o sea, becados. de el programa, un programa que ya no está, pero que ella se puso a la tarea de ver desde el primero hasta el último, Ujú. que yo creo que son los becados de el programa este que se llamaba Ser Pilo Ser Paga, Pilo sí. Paga, sí. Exacto. Entonces,
María José primero estudió cómo era su rol de adaptación en las universidades de élite, donde había estudiantes de estratos muchos más altos, y mostró cómo, si bien no hubo tantos, gracias a Dios, no hubo tantos como expresiones de discriminación abierta, sí hubo un costo de adaptación cultural muy Muy fuerte fuerte para ellos, para sí. los jóvenes que venían de familias de menores ingresos, en términos de descubrir los códigos culturales, cómo me debo vestir, qué maleta tengo que llevar, cómo debo tratar de comportarme, todo tipo de cosas. Y eso es un costo cultural importante. Y un poco motivados por este tipo de hallazgos, de que la desigualdad se convierte también en algo culturalmente codificado y esas diferencias culturales entre grupos se vuelven reflejo, pero también fuente de desigualdad. Hicimos un estudio para Bogotá en donde nos concentramos en una de las marcas más claras culturales de la pertenencia a clase social, que son los acentos. En toda ciudad principal de Colombia hay un acento de clase alta y un acento de clase baja. Y entonces hicimos un experimento, que lo que quiero decir con que hicimos un experimento es que sometimos, digamos, nosotros mismos manipulamos una información para mirar cómo las personas que fueron encuestadas, 6.000 personas en Bogotá encuestamos, reaccionaban ante perfiles de personas que exhibían un acento de clase alta o de clase baja. Y sobre los quienes además les informábamos, este fulanito que usted está oyendo, y básicamente era un audio muy corto que uno escuchaba, y en ese audio la persona se presentaba a sí misma y decía: yo soy una persona amable, o yo soy una persona amigable, o yo soy una persona muy metódica. Utilizábamos rasgos de la personalidad que son muy validados en psicología. Pero una persona estaba hablando en un acento de clase alta, otra persona estaba hablando en un acento de clase baja, y además le contábamos a estas personas qué nivel de ingreso tenía, qué experiencia laboral tenía, qué nivel de educación tenía. Y finalmente les preguntábamos, bueno, de estos perfiles, ¿a usted quién le parece preferible como amigo? ¿Quién le parece preferible como socio para un trabajo? ¿Quién preferiría tener como jefe? ¿Quién preferiría como compañero de trabajo? ¿Quién le parece más confiable? ¿Quién le parece más empático? Y el hallazgo muy interesante, este es un estudio que hicimos con Michael Weintraub, que es profesor también en la Universidad de los Andes, y Natalia Garviras Díaz, que es profesora en la Universidad de Harvard en la Escuela de Negocios. Y lo que encontramos fue que a través de todas las personas que nos contestaron, y aquí hay una cosa muy interesante, es un hallazgo que existe tanto en personas de bajos como de altos ingresos, el acento de clase alta viene asociado con un premio en todas estas preguntas. Es decir, son personas preferidas para las interacciones personales y preferidas en las interacciones laborales. Son personas que se perciben como más empáticas, que saben ponerse en los pies del otro. Son personas que se perciben como más confiables. Y eso, pues, obviamente se puede convertir en un elemento de persistencia de la desigualdad. Porque si bien este efecto lo encontramos el además... acento, el acento. La forma de hablar. Claro que sí es. Y entonces, digamos, si incluso en esta cosa tan cotidiana tenemos esas divisiones, y si esas divisiones hacen que las personas sean percibidas como más empáticas, confiables, competentes para el trabajo, deseables como amigos, pues imaginemos además todos los demás efectos tradicionales económicos que nos solemos estudiar en la economía. Entonces yo creo que esos efectos culturales son muy importantes, son consecuencia de todas las causas estructurales, pero también son causa de la persistencia, causa de la persistencia de la desigualdad. Existen en cierto grado en todos los países de América Latina. ¿Pero qué grado tiene, digamos, esa persistencia en Colombia? Porque Colombia, pues, según el Gini, no sé si así se mide ahora también, sí. Pues somos uno de los países más desiguales del mundo, ¿o no? ¿O todavía no? Sí, seguimos siendo, digamos, nos peleamos ese título con algunos otros países, y eso va cambiando según la medición, según si medimos concentración de la riqueza o concentración del ingreso. Sí. Es decir, de las propiedades y activos que tengan las personas versus la cantidad de ingreso que reciben mes a mes, según el año en que lo medimos, pero nos peleamos ese tipo de honor con países como Sudáfrica a través de los años, y a veces dentro de Latinoamérica hay mediciones que nos ponen por encima o más desiguales que México, Brasil, que son muy desiguales, otras veces estamos un poquito por debajo, pero somos claramente uno de los países más desiguales de América Latina, y por lo tanto uno de los países más desiguales del mundo, porque Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Ahora, esa desigualdad que mide el coeficiente de Gini, que es un número que va de 0 a 1, y entre más grande es más desigual. Nosotros estamos como 0, nosotros podemos estar en 50 y pico, 65, típicamente, depende de lo que midamos. En tierra es mucho más que 50 y pico. Ya, o sea, ¿no? Y tenemos una serie de problemas también importantes. Ahora, esa desigualdad económica se puede medir porque es de ingresos,
y entonces podemos cuantificarlo Y ahora fácil. Esta ustedes, desigualdad cultural es mucho más difícil, ¿no? esta que ya la empezó a medir, digamos, la profesora, con esta decisión de medir, digamos, cómo era que se había sentido por parte de los beneficiarios de ese proyecto de Pilo Paga, es la primera vez que se mide a nivel cultural interesante la desigualdad. Sí, Y ahora ustedes decidieron hacerlo a través de a acento. través de acentos. Ahora, no tenemos mediciones comparables internacionales como el Gini de ingresos o el Gini para Sí, poder para comparar. poder. Ahora, si uno se remite a, por ejemplo, el libro de América de Caparrós, de Martín De Caparrós, Martín, sí. que es pues como entre literatura y reportaje Sí, sí, periodístico, sí. por ejemplo, cuando habla de estas dimensiones culturales, Sí. está impresionado de todas estas dimensiones culturales en toda América Latina, pero está más que impresionado cuando llega a su capítulo sobre Bogotá. Sí, Y habla de las expresiones culturales que tenemos de esta enorme brecha social. Y, por ejemplo, hace referencia a un término que existe en la sociedad colombiana, ese término de igualado, ¿cierto? No se ha igualado. Igualado, sí. Y dice, esto ya, él, pues, siendo argentino, tampoco es que sea ajeno a las realidades de Sí, sí, sociedades desiguales, pero esto ya desborda, digamos, otras expresiones que encuentra él en otras regiones, en otros lugares de la región. Entonces yo sí creo que ese asunto cultural es fuerte en Colombia, si bien no tenemos pues comparaciones internacionales como No las hay tenemos para el todavía, Gini, sí, no para... tenemos ese tipo de comparaciones. Pero sí creo que hemos codificado de distintas maneras las brechas que existen entre grupos sociales. Creo que hemos avanzado también, o sea, creo que esta realidad que yo acabo de retratar hoy era aún peor hace 20 o 30 años. Sí, sí, sí. Pero es de nuevo, es un síntoma de las causas estructurales profundas de la división Y en mire, Colombia y también no solo un síntoma, sino una causa también. a mí me sorprende mucho que, a pesar de que nosotros llevamos esta tara siempre, y en por lo menos en los planteamientos electorales que uno ve de todos los candidatos, que son muchos, pues esa palabra de inequidad no existe. No se está abordando ese tema. Gustavo Petro sí la tomó como bandera cuando llegó al poder. Sí. Eso sí, impresionante. En todos sus discursos ponía la equidad como un tema y una bandera, y también en sus discursos cuando habla la mete. Pero no le he visto incluso a los que son candidatos de izquierda hablar de inequidad o de equidad. Sí. ¿No es verdad? Sí, sí, o es algo que a ninguno. O sea, ¿qué está pasando? Sí, yo creo que es difícil hablar de desigualdad. Yo tengo una iniciativa en la Universidad de los Andes que se llama TRES o TRIS, que lo que hace es promover la enseñanza, la investigación y la comunicación sobre temas de equidad, y llevamos varios años trabajando. Y una de las cosas que yo he descubierto, para mi sorpresa, es lo difícil que es hablar de desigualdad. Porque uno empieza a hablar de desigualdad y encuentra un montón de resistencias. Encuentra, digamos, ahí mismo prende el botón de, yo de pronto aquí tengo algo que perder. Porque si yo hablo de desigualdad, estoy cuestionando la distribución de riqueza, de estatus, etcétera, que hay hoy en la sociedad. Y entonces de una se prenden las alarmas en las personas de decir, y entonces será que si alguien está cuestionando esto me va a decir que yo no merezco lo que tengo. Entonces hay un cuestionamiento sobre el mérito, sobre el merecimiento, hay un cuestionamiento sobre si las políticas públicas me están haciendo a mí aportar lo que yo debería. Entonces creo que empieza a aprenderse el tema de que aquí yo puedo perder, empieza a aprenderse un chip como de que vamos a entrar en lo que los economistas llamaríamos un juego de suma cero. Lo que usted gana es lo que yo pierde. Y eso es muy desafortunado, porque yo creo que si existe algún entorno en el cual podríamos tener juegos de suma positiva, es decir, donde todos ganamos, es en el proceso de reducir los niveles de desigualdad extrema en Colombia. Todos ganaríamos si pudiéramos reducir los niveles de desigualdad extrema en Colombia. Entonces yo creo que en términos generales es difícil hablar de desigualdad por eso. Ahora, si a eso uno le suma el temor que existe en medio de la polarización política, de que quien se preocupe por la desigualdad entonces va a convertir el país en otra Venezuela, o en una Cuba, en castrochavismo, pues entonces más complejo. Y no, deberíamos ser capaces de tener una conversación sobre desigualdad, pensando en las oportunidades de que todos ganemos, que creo que son enormes, pensando en los
dilemas importantes que enfrentamos en la lucha contra la desigualdad. Lo acabamos de mencionar cuando hablamos del salario mínimo. Es un tema complejo. Pero entonces, quizás va a reducir la desigualdad entre asalariados, pero lo va a empeorar entre otros. Tenemos que poder ver esas sutilezas y tratar de pensar entonces cuál es la mejor política. Pero ¿no? y entonces, ¿por qué? Yo sí creo que en esto también hay un llamado, pues, a todos esos sectores que tienen que ver con esta necesidad de que converjamos en algo, pues, que nos eche para adelante en esta materia. Y por eso vuelvo otra vez, a mí me sorprendió mucho que después de todo lo que hemos hablado de desigualdad y de 3 años de un gobierno complicado, difícil, de izquierda, que sí habla de equidad, no hubiéramos podido ponernos de acuerdo en la mesa. Subir el 16% hubiera sido perfecto. Digo, no, yo no que no sé de economía, pero me parece que era un acuerdo al que se podía llegar. Y resulta que dijeron los empresarios. No. Entonces, mi pregunta, Leopoldo, ¿los empresarios no les falta también una discusión para salirse, una discusión amplia, para que se dejen de encasillar en esta también radicalización del discurso que hay? No es necesario que poquito se quiten esa furia que hay o esa necesidad de mantener ese statu quo precisamente por el argumento que usted da, porque sienten que esta discusión los cuestiona y cuestiona pues lo que ellos han hecho. ¿No es así también? O sea, ¿usted qué puede decir de los empresarios? No de todos. Sí, ese es el lío. Eso precisamente es el lío que iba a decir. Hay muchos que no. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Y por razones obvias de a lo que yo me dedico y lo que yo estudio, los empresarios con los que yo suelo hablar tienen sensibilidad a preocuparse por los temas de equidad. Sí, entonces yo sí creo que hay un sector empresarial en Colombia que dice y que es consciente de cómo a mí me convendría como empresario, y además estoy convencido porque aspiro a una sociedad mejor, que haya mayores niveles de equidad, y puedo pensar desde el sector privado cómo puedo aportar para eso. Entonces yo creo que pues tenemos que volver a esos empresarios más empoderados, más visibles, más poderosos, y creo que sí hay, y que hay muchos que son así. Creo también, estoy completamente de acuerdo contigo, que es muy desafortunado que se llegue a la decisión por fuera de un acuerdo, porque lo que necesitamos es un pacto, y evitar la polarización. O sea, esta decisión del salario mínimo con un incremento no solamente elevado, sino por fuera del acuerdo y de los marcos de negociación, es una decisión que va a permitir, tristemente para beneficio político del gobierno, conservar esa división. Porque en el momento en el cual empezamos a cuestionar esta decisión, entonces si usted la cuestiona es porque a usted no le preocupa la desigualdad. Exacto. ¿No? Es correcto. Y entramos en esa dinámica, y ante ese temor la gente dice, bueno, entonces yo más bien no voy a ser el candidato a la desigualdad, yo más bien hablo de otras cosas, porque eso nos divide y por ahí pierdo, ¿no? Cuando debería ser un tema que, estoy de acuerdo, nos une, nos debería obligar a pensar, requiere una conversación compleja, porque las decisiones son difíciles, suelen generar ganadores, perdedores, de pronto mejoran la desigualdad en una dimensión, pero la empeoran en otra, y entonces tenemos que estudiarla más, tenemos que entenderla mejor, y bueno, por eso yo estoy metido en esa iniciativa que comenté antes. Me parece interesante. Y creo que hay mucho trabajo por hacer. Usted decía que nosotros somos muy desiguales, sobre todo en el tema de tierras. Bueno, eso es una investigación que ya vienen haciendo otros investigadores y economistas. En el tema de la tierra, evidentemente, seguimos siendo uno de los países más digamos, más inequitativos del mundo. En ese, me acuerdo, tienes, creo que es el 0.65. Tú me dirás. Yo no sé cuánto está el Gini de tierras, pero siempre es un cero. Es altísimo, y recuerdo cifras del 80 y pico %, pero o sea, 0.80 y algo, sí, incluso más que 0.60, pero no sé. No he mirado las últimas estimaciones, pero sí, la concentración de la propiedad de la tierra es extrema en el caso colombiano. Y eso, digamos, ¿cómo se ve y se demuestra culturalmente? Porque eso es lo que usted está haciendo, que eso me parece interesante. Sí. Está tratando de ver cómo eso... Sí, pues es que todo es un entramado. Estas cosas económicas no se separan de lo cultural, no se separan de lo político, por ejemplo. No, qué bien, eso me parece muy bien que los economistas estén haciendo ese tipo de yo normalmente cuando conexiones. Sí, los economistas, a ver, de nuevo, no se puede generalizar. Yo creo que muchos economistas son conscientes, y yo por lo menos hago un esfuerzo explícito, y mi rama de investigación precisamente es una en donde se traslapan los temas de los mercados y estrictamente económicos con los temas políticos y culturales y tal. El tema de concentración de la propiedad de la tierra pues tiene también todas estas conexiones, y también tiene muchas conexiones ahí, por ejemplo, con el poder político, ¿no? Entonces,
la acumulación de tierras y el nivel de concentración en la propiedad de la tierra, quizás sus efectos más importantes no son solamente los estrictamente económicos que los tienen, sino también cómo reconfiguran el poder político local y cómo eso se después se entrelaza con todo el poder político nacional, y creo que eso es una de las cosas que son bastante complejas en el país. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué tan importante es eso en un país que ya es fundamentalmente urbano? No. No, pero no, tiene un montón de implicaciones por sus entramados Es en correcto. el poder político. Las nuevas castas ¿no? políticas o las nuevas élites políticas regionales son élites que tienen poderosas extensiones de tierra. Eso es cierto, eso es cierto. Y que se oponen además a muchísimas de las cosas que incluso se derivaron del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 en La Habana. Bueno, eso es otro tema. Nos llevaría a otra charla, sí. Esa es otra charla, que además deberíamos hacerla, porque, a ver, ese es un tema muy interesante. Pero para ir concluyendo, Leopoldo, ¿cuáles serían entonces? O sea, tenemos que cambiar culturalmente primero que todo, sobre todo, porque nos estamos acostumbrando a la desigualdad y a la inequidad. Eso es lo que estamos viendo en esas investigaciones que ustedes están sacando. Pero ¿cuáles son realmente, digamos, como los caminos para salir de ese camino, de esa ruta en que venimos históricamente transitando? ¿Hemos mejorado? Yo sí creo, pero tenemos que salir rápido de ahí, porque si no podemos volver otra vez a esa misma ruta. ¿Qué diría usted, sin bola de cristal, sino su experiencia, su trabajo? ¿Por dónde tenemos que coger? A ver, yo creo que las cosas más poderosas para reducir la desigualdad y que se pueden entrelazar de forma muy directa con estos fenómenos culturales es que el gobierno sea mucho más capaz en entregar bienes públicos de calidad a un grupo amplio de sectores de la población. Es decir, que podamos, por ejemplo, tener educación de calidad, sí, que sea una educación que no solamente sea de muy buena calidad, sino que tenga un cierto valor y que sea un poco más pluriclasista, ¿no? Con eso quiero decir, en Colombia, las personas que tenemos mayores niveles de ingreso nos salimos del sector público y enviamos a nuestros hijos a colegios privados. Y eso tiene el efecto negativo, no solamente de exacerbar la desigualdad, sino de que nos desentendemos de la calidad de la educación pública. Y entonces no hace otra cosa que exacerbar la baja presión para que mejore la calidad de la educación pública y como reducir el valor de la educación pública, ¿no? No hay como un valor simbólico. Pero en eso, paréntesis, este gobierno ha intentado, primero, amplió el presupuesto para la universidad pública. Mal, bien, lo que usted quiera. En general, siempre lo hace de manera desordenada, pero lo amplió. Y yo creo que es importante. Lo que pasa es que, de todas formas, se necesita, para que haya la suficiente oferta, necesitan ir todavía de la mano de las universidades privadas. Pero, ¿qué opina usted de la decisión de Gustavo Petro de ampliar la oferta para la educación pública? O sea, yo creo que... y la plata y la financiación. Sí, o sea, yo creo que tenemos que invertir en educación. De pronto, si tuviéramos que priorizar en dónde tenemos que hacerlo antes, hay que pensar en la educación de primera infancia y básica con urgencia, sobre todo con efectos de equidad, más que en la educación superior. Okay. Porque en la educación superior es un poquito muy tarde. Ya. Y entonces la educación pública puede ser asequible en términos financieros, pero si uno no ha tenido la educación de suficiente calidad previa, la educación pública de alta calidad es selectiva en términos académicos. Entonces necesitamos dar las herramientas académicas a las personas que no tienen recursos para que puedan llegar a la educación pública en términos del nivel académico que esta educación pública de alta calidad requiere, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional puede ser una universidad que es posible pagar para los sectores medios, medios bajos, pero es difícil entrar, es selectiva académicamente. No sé. ¿Cómo hago para entrar? Tengo que tener una buena educación. Sí. ¿Cómo hago en Colombia para tener una buena educación? Con alta probabilidad, vengo de una familia de mayores ingresos. Entonces, por eso la inversión en educación puede ser más prioritario en Colombia en las etapas más tempranas, porque allí es donde las brechas se empiezan a abrir y después es muy difícil de cerrar, ¿no? Ahora, otro aspecto que yo también enfatizaría es, yo abogo por una educación
más pluriclasista, y creo que ahí el rol de lo público es absolutamente fundamental, que haya no solamente una muy buena educación pública, sino que haya un cierto honor de decir, yo me gradué de Vengo de tal la colegio público, que es el Sí. colegio público insignia de este país, que es magnífico, y lo mismo con las universidades. Entonces yo creo que el papel de lo público es fundamental. También creo que el sector privado juega un papel fundamental, y que no tiene que ser sector privado versus sector público. Y en esa disyuntiva ha caído un poco el gobierno actual, en decir como, no, como que el papel de la educación se debe cumplir es desde el sector público, ¿no? La verdad, tanto el sector público como privado en la educación, y especialmente en la educación superior, puede cumplir un papel muy importante, puede cumplir un papel muy importante en materia de equidad. Las universidades privadas de alta calidad han mostrado que si el gobierno genera las políticas necesarias, ellos están dispuestos a poner de su parte para tener una educación mucho más incluyente, e incluso ausentes políticas del gobierno. La mayoría de universidades privadas de alta calidad en Colombia tienen políticas explícitas para buscar ser lo más incluyentes posibles, pero muchas veces el embudo viene desde antes, ¿no? Entonces, el tema de la educación es clave. En el tema de los estratos, para que nos expliques, y la gente que nos está escuchando y viendo, se crearon precisamente para focalizar los subsidios, que es también una política que se está usando para enfrentar la inequidad. Pero se nos convirtieron también en una manera cultural de vernos a nosotros mismos, como tú bien lo has dicho. ¿Cómo hacemos para salir de esa sin salida? O sea, eso ya es parte de estrato 1, estrato 2. ¿Tú de qué estrato eres? Le pregunto. Sí. Total. Eso se volvió, es una manera, una marca, ¿sí? ¿Cómo superamos eso? ¿Qué hay, por dónde hay que coger ahí? Yo creo que ese instrumento, y hay estudios que ha hecho, por ejemplo, mi colega Marcela Aldaba con otras personas sobre qué tan buenos son como instrumentos de focalización, como de distribución de los subsidios, y es que encima de volverse estigmatizantes, no es un muy buen instrumento de focalización, porque uno lo puede saber anecdóticamente. Hay personas de altísimos ingresos que viven en estrato 2, 3, 1. Sí, sí. Entonces, eso, pues cuando lo sumamos de anécdota en anécdota a lo largo de todo el país, lo que vemos es que hay una correlación débil entre residir en un estrato residencial 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el verdadero nivel de ingreso o riqueza que tiene la familia que reside ahí. Y hoy en día, gracias a que el Estado ha avanzado en varias dimensiones, podríamos contar con la información de ingresos de las personas para más bien focalizar los recursos en función de cuántos ingresos tienen, independientemente de dónde están viviendo. Y eso, uno le quita el estigma al decir soy del estrato 1, o el 2, o el 3, o el 4, el 5, el 6. Y dos, también puede desestimular un poquito esa segregación geográfica urbana que tampoco es deseable. ¿No? Este es el barrio estrato tal y este es el otro barrio estrato tal. Es como no, hay gente con mayores ingresos, hay gente con menores ingresos, pero la ciudad es de todos y todos podamos vivir ¿no? Sin esa distinción de que hay unos estratos X, Y y Z. Entonces creo que se podría pensar, y pues ha habido propuestas, pero seguramente la voluntad política no ha estado ahí, de reemplazar los subsidios vía estratos con subsidios focalizados a través de los otros instrumentos que tenemos hoy para focalizar ayudas a los hogares con menores ingresos. Eso sería una transformación muy positiva, ¿no? Y ya para terminar la pregunta, ¿usted cree que el gobierno de Gustavo Petro combatió con las herramientas que tenía que combatir la desigualdad? Creo que hizo intentos, creo que también ha tenido tropiezos. Entonces, si vamos, por ejemplo, al primer año de gobierno, la reforma tributaria que se aprobó en ese primer año de gobierno fue una reforma tributaria que tenía algunos elementos de progresividad. En particular, los asalariados. Hoy en día en Colombia pagamos unos impuestos que ya no son modestos y que además son más grandes en cuanto mayor el nivel de salario tenemos. Y eso es deseable, ¿no? Duele para las personas que empiezan a tener una mejora en su capacidad de generación de ingresos como asalariados, pero creo que es apenas justo en una sociedad como la que tenemos los colombianos. El desmonte al subsidio de los combustibles también es una medida que es progresiva, es buena para la desigualdad en el sentido de que quienes más se benefician de esos subsidios son las personas con mayores ingresos. La reforma pensional
en la medida en que le da protección a la vejez a personas que no tenían protección a la vejez, también es una cosa positiva, ¿no? 1.800.000 que van a tener. Entonces, pues, digamos, uno sí puede decir, aquí hay unas cosas que tenían esa intención. Sin embargo, junto a todas estas cosas positivas, se le suma el daño que le ha hecho a la economía, otra serie de medidas que ha hecho el gobierno, que por vía de hacerle daño a la economía, pues le genera daño a los más necesitados. Entonces, el gobierno no ha tenido una política de seguridad exitosa, digamos, realmente ha fracasado la política de seguridad y eso genera desigualdad regional en el país, porque aquí en Bogotá podemos estar muy tranquilos, pero ciertamente en muchas regiones del país se está sufriendo mucho con eso. Extorsión. Sí. Entonces, eso tiene costos definitivos en la economía y directamente que afectan los niveles de equidad. El gobierno entró en una polarización, gobierno y oposición, culpa de parte y parte, pero ciertamente pues el gobierno tiene que hacerse responsable de su responsabilidad, de su culpa, que ha generado mucha desconfianza y que ha mantenido la inversión. Yo creo que es una de las razones por las cuales la inversión ha estado como tan detenida. Y en la medida en que no haya inversión, no hay crecimiento, y en la medida que no hay crecimiento, no hay oportunidades, y en la medida que no hay oportunidades, pues los que más sufren son las personas de menores ingresos. Y finalmente, en esta última decisión del gobierno del salario mínimo, pues ya lo hablamos, digamos, sí, seguramente vamos a comprimir un poco la diferencia que había entre asalariados, pero es un golpe muy fuerte a la economía y yo sí quedo con la sensación de que debería uno haber sido más prudente, porque me temo por las consecuencias de otras personas aún más vulnerables, que son aquellos que están en la informalidad o que están en el subempleo o que están en regiones en las cuales este salario mínimo, pues ahí sí que es apenas una ilusión, es una ficción, no aplica para ellos. Entonces, pues hay esos claroscuros. Bueno, yo creo que nos va a tocar otro podcast para hablar sobre qué pasa digamos, como el tema ya más macro. Bueno, eso lo tocamos a raíz de esta época electoral, que yo creo que es interesante, porque sería interesante analizar los planteamientos que hacen cada candidato. Sí, estamos pendientes de que hagan planteamientos, porque no están haciendo planteamientos. Están hablando de consultas y cosas, pero nada. No es verdad. Venga. Bueno, pensé que era yo sola. A mí me ha impresionado. Es que ha no primado un poco más la mecánica electoral en el debate público. No es verdad, no ha habido realmente un debate donde Sergio Fajardo presentó una política de seguridad. Es lo único que creo que Claro, seguramente como Sergio pues ya tomó la decisión de que va solo hasta primera vuelta, se ha concentrado en presentar un programa y es como el que tiene más claramente unos planteamientos ahí hechos. Esperemos que el debate hacia las consultas y demás nos permitan entender las propuestas de los otros candidatos, pero estoy de acuerdo que al menos en lo que sale en medios y en lo visible ha primado más la discusión de la dinámica electoral que la discusión de las propuestas que están en la mesa. Es correcto. Bueno, entonces es una invitación que queda en pie. Gracias, Leopoldo Ferguson, por estar aquí en este comienzo del 2026 con nuevo set de A Fondo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.